Buenas tardes, soy la profesora Rocío López. Bienvenidos a esta sesión en la que voy a dar un pequeño resumen o explicación del tema 4 del manual sobre el precio y el coste digital, dentro de la asignatura Plan de Marketing Digital, que se encuadra dentro del Máster de Marketing Digital y Redes Sociales. Bueno, hemos visto en las sesiones anteriores, si recordáis, pues en el tema 1 el mix de marketing online y su evolución, en el tema 2 y 3 la definición de la fase de construcción de un producto tradicional a un producto digital con sus metodologías propias, y ahora en este tema 4 pues veremos la parte de la segunda P, que es el precio, el coste digital, en su transformación en la evolución digital a la hora de poder desarrollar y completar esta fase de estas etapas del mix de marketing digital que posteriormente vamos a aplicar dentro del plan de marketing digital. Bueno, estoy compartiendo con vosotros la documentación complementaria que va a servir de base a esta explicación y que tenéis colgada a vuestra disposición en el aula digital, ¿vale? Bueno, estructuramos esta sesión a través de los siguientes conceptos. El primero sería la definición de la importancia y los objetivos del precio. Después, qué factores influyen en el mismo. Cuáles son los 3 métodos de fijación de precio. Las estrategias de precio y coste digital. Y por último, el impacto del modelo de los ingresos en el precio o coste digital. ¿Vale? Muy bien, pues empezamos con el concepto de precio. El precio es cualquier importe monetario de intercambio asociado a la transacción. Es el único elemento del marketing mix que proporciona ingresos. Y entonces esto hace que sea altamente diferencial y muy sensible. No lo incorpora lo que es en sí el precio de lo que es la transacción, sino también cosas adicionales como pueden ser las formas de pago, el crédito, descuentos, recargos, etcétera. Y la evolución del precio tradicional al precio digital pues determina que hay determinadas estructuras de costes que pueden variar sustancialmente en los mercados digitales por la automatización de los procesos y por la reformulación de los canales de venta o de distribución. Dijimos en el tema 1 que los canales de distribución, que antes eran muy largos, con los intermediarios en medio que aportaban a veces valor y a veces no, pues bueno, muchos de ellos han sido eliminados y eso en los aspectos digitales, y eso ha hecho incluso que el fabricante directamente pudiera distribuir al usuario final o cliente, de tal forma que con ello se consiguen unos ahorros de costes notables, y por eso tenemos esa noción de que todo el precio por internet pues es más barato que en el punto de venta físico o tradicional, o incluso que habiendo intermediarios pudiese llegar a ser más barato, ¿no? Vale, ¿por qué es importante el precio? Bueno, pues fijaos, primero porque determina la rentabilidad unitaria de productos, ¿no? También porque influye a nivel de demanda. Si nosotros subimos mucho nuestros precios de los productos, si estamos fuera del mercado, pues esto redundará en una disminución de la demanda de los clientes. También los costes de proceso afectan, porque si nosotros no podemos incorporar un precio superior al coste del proceso, pues el coste de proceso lo tenemos que hacer mucho más eficiente para poder tener un margen mínimo en la operación. También afecta a la posición dentro de la marca. Pues decíamos, por ejemplo, que un Rolex tiene un precio muy diferente al de un Casio, ¿no? O un Ferrari respecto a cualquier coche utilitario en estos momentos. También se identifica como la variable más flexible. ¿Por qué? Porque es muy fácil cambiarla desde el punto de vista operativo, quiero decir, no desde el punto de vista de mercado, de negocio o de cliente, que esto a veces sí que tiene unos resultados, bueno, pues un poco indeseados, pero desde el punto de vista operativo es fácil cambiarla. Y también es el atributo por excelencia que permite una comparación más directa con otros productos. O sea, el cliente lo tiene como un factor claramente comparativo a la hora de poder discernir o tomar una decisión de compra ante dos productos similares. Bueno, tenemos que distinguir dos conceptos distintos, que son el precio y el valor, ¿no? El valor está constituido por las prestaciones más la asociación emocional y menos el precio. Si eso es positivo, pues evidentemente el cliente debería comprar.
Y podemos decir que existen 6 formas en las que las empresas pueden aumentar dicho valor. Podemos mejorar las prestaciones actuales del producto, podemos potenciar sus percepciones, construir asociaciones emocionales. Con esto, por ejemplo, se utiliza mucho con técnicas de neuromarketing, ¿no? Desde el punto de vista de olores, de música ambiente, de temperatura, de imágenes, de colores, de cuando tenemos unos textos de fondo en un ámbito web, a la hora de constituir un ecosistema en el que el cliente identifique exactamente esa marca con esa emoción positiva. Después tenemos que aumentar en los consumidores la conciencia de esos aspectos emocionales y reducir el precio actual o bajar el precio percibido. ¿Vale? Estas serían las formas en las que la empresa pues puede, son herramientas, palancas en las que pueda hacer que el valor aumente, esa percepción de valor aumente. Entonces, pues está claro que tenemos que distinguir entre precio y valor, ¿no? Y si hacemos esta distinción, pues tenemos una matriz con 4 cuadrantes, en función de si los compradores distinguen un valor alto o bajo y un precio alto o bajo. Entonces, bueno, tenéis ahí en dónde tendríamos encuadrados a nuestros compradores, ¿vale? Ahora, a la hora de determinar cuáles son los factores de influencia en el precio, bueno, pues tenemos factores internos y factores externos. Dentro de los factores internos están las políticas y objetivos de la empresa. Hay que recordar que el plan de marketing digital está enmarcado dentro de un plan de marketing, dentro de un plan estratégico, ¿no? Las directrices principales del plan estratégico van a influir decisivamente en el plan de marketing digital. Y allí lo que se haya determinado en ese plan estratégico, pues va a determinar también un posicionamiento de marca determinado, un posicionamiento de producto y, por tanto, va a influir en las diferentes P's del mix de marketing y, por supuesto, pues también en el precio. También la política financiera a la hora de determinar los ingresos o la tesorería de la que va a disponer la empresa. La política de personal, es decir, la coherencia, si estamos, por ejemplo, hablando de un producto de alta gama, pues es evidente que tenemos que tener un personal pues, de cierta presencia, con unos modales, con una educación, ahora a la hora de poderse dirigir a un público más sofisticado o más exquisito en este aspecto. También la curva de aprendizaje a la hora de tener una experiencia, ¿no? De tener experiencia desde el punto de vista, por ejemplo, de economía de escala. Eso hace que consigamos unos ahorros y porque nosotros estamos aprendiendo a hacer las cosas mejor, pues entonces vamos a ser más eficientes y cualquier unidad de producto adicional pues será mucho más barato el poder hacerlo. Eso es lo que se determina como economía de escala. Desde el punto de vista de cartera de productos, tenemos la matriz del Boston Consulting Group, como ya hemos abordado antes en el tema 2. Y luego, para las políticas de distribución, pues también son factores a tener en cuenta pues los recargos, ¿no? Si, ya sea una política propia o ajena, pues también nos va a influir. Luego, estos serían factores internos o que determina la estrategia empresarial, pero también tendríamos unos factores externos, que puede ser, por ejemplo, la legislación vigente, pues podemos tener precios regulados, como puede ser el de la luz, como puede ser el de medicamentos, como puede ser el del tabaco, ¿no? También nos va a influir la competencia. Un cambio de precio en los competidores pues nos influye decisivamente, ¿no? El caso de lo que tenemos, por ejemplo, es de iPhone y Samsung. Estaban más igualados en precio y entonces la política de Samsung pues determinó que iba a bajar sus precios y se quedó de 400 pasó como a 300 y entonces la respuesta de iPhone fue elevar muchísimo el precio de sus dispositivos, ¿no? De manera que se fue como a 1.000 euros o así. Por tanto, la diferencia que hay entre las dos grandes marcas pues es muchísimo, muchísimo mayor, ¿no?
Luego también hay agentes económicos externos, vamos a hablar de ellos en unos temas posteriores, pero bueno, podemos hablar de 3 de las 5 fuerzas de Porter, como son los intermediarios, proveedores y los clientes, que tienen también una capacidad de influir de manera muy notable a la hora de establecer un precio de producto o de un producto digital. Bueno, pasamos ahora a hablar un poco de los métodos de establecimiento de precios. Tenemos 3 métodos a la hora de establecer cómo tenemos que fijar el precio. El cliente, la demanda y la competencia. Bueno, perdón, el cliente, que es la demanda, la competencia y los costes, ¿vale? Para un producto físico es relativamente sencillo el poder determinar los costes a la hora de fabricarse, por ejemplo, ¿no? A la hora de distribuir, yo compro un precio y vendo a otro. Pero para un servicio, el determinar el coste, el determinar en base al coste el precio final, pues va a ser un poquito más difícil, ¿no? Porque hay una serie de intangibles que no podemos controlar, que no podemos determinar con seguridad si le están dando valor al cliente y si realmente está esa emoción que estábamos buscando conseguir en ellos, pues la está percibiendo, ¿no? Entonces, para intentar objetivizar todas estas dificultades, se utilizan 3 métodos fundamentales a la hora de establecer los precios digitales de los productos, ¿no? El primero de ellos el más básico es el del coste, ¿no? Porque al final nos podemos dedicar a vender pan o patatas fritas, pero tenemos que poner un precio superior al coste de la fabricación de mis productos, ¿no? Es decir, tenemos que obtener un margen de ellos, porque si no, evidentemente, pues no estamos obteniendo el negocio que esperábamos. Por eso el coste es, digamos, el punto base en el que tenemos que establecernos, ¿no? Tendríamos por una parte los costes directos y por otra parte los costes indirectos. Los costes directos estarían conformados por todos los gastos de personal, de su contratación y los costes indirectos de fabricación y los costes indirectos pues serían los gastos generales de administración, como puede ser a lo mejor suministros o alquileres, ¿no? Entonces, los costes directos, que son los que están únicamente eh, relacionados con la fabricación del producto, ¿vale? Es el precio mínimo al que deberíamos vender. Luego, el precio técnico sería aquel que cubre ese coste directo, pero además también cubre todos los gastos generales. Es decir, estoy con la venta de mi producto, estoy cubriendo todos los gastos de la empresa. Es lo que se llama llegar a un punto de equilibrio. Y luego tendríamos el precio objetivo, que es aquel que me proporciona un margen, que me proporciona una rentabilidad, ¿vale? Bueno, la segunda metodología de establecimiento de precios sería basado en la demanda. Es decir, tenemos que estimar la demanda. Nosotros queremos vender un producto a esa persona que hemos definido, esa persona primaria, que bueno, posteriormente veremos que lo vamos a definir como un buyer persona, pero ese buyer persona al que nos queremos dirigir, lo que pretendemos es que nos sigan comprando. Entonces tenemos que estimar la demanda que va a realizar esas personas, es decir, cuánto nos va a comprar. Y ese precio es sin duda un elemento muy sensible, ¿no? A la hora de determinar el impacto en esa demanda. Hay veces que si nos pasamos por encima, o sea, ponemos un precio superior al que el cliente está dispuesto a comprar, pues nos reducirá la demanda. Y si nos quedamos por debajo, pues probablemente nosotros dejaremos de ganar dinero. Entonces, a la hora de intentar identificar cuál es el precio ideal, pues no solo tenemos que determinar cuáles son las provisiones de demanda, sino también la sensibilidad que tiene
un colectivo determinado, un segmento de clientes, a la hora de poderle subir o bajar el precio, ¿no? Esta sensibilidad, esta medición de sensibilidad es lo que se llama la elasticidad de la demanda, es decir, la variación porcentual de demanda que se produce ante variaciones de precio. Y por último, la última metodología a la hora de fijar el precio pues sería el basado en la competencia. Es decir, al final no dejamos de estar en un mercado, no estamos solos, sino que estamos compitiendo con otras empresas dentro del mismo sector y tenemos que estar atentos a cuáles son esas reglas del juego. Y esas reglas del juego, pues bien enmarcadas, como decíamos anteriormente, pues influye bastante en el precio. Viendo qué es lo que dan nuestros competidores, qué valor les dan, qué valor percibe el cliente, qué precio tienen, pues en ese caso nosotros nos puede servir de forma comparativa a la hora de establecer ese precio, ¿no? ese método basado en la competencia. Y por ello podemos fijar un precio inferior al de referencia del mercado o un precio superior. Claro, en este último caso sería un precio superior siempre y cuando nosotros podamos determinar que estamos dando un mayor valor y que además ese mayor valor es percibido por el cliente. ¿Vale? Bueno, pues una vez establecidas las metodologías de precios, pasamos a las estrategias. Hay tres tipologías de estrategias de precios. En función de las innovaciones, en función de la demanda y en función de la cartera de productos de la empresa. Vamos a ir viendo cada una de ellas. En función de las innovaciones o de los nuevos productos, distinguimos tres tipos de estrategia de precios, que son por descremación, prestigio o penetración. La descremación es un producto con un precio alto. Yo saco al mercado por primera vez un producto con un precio bastante alto y en el momento en el que se están empezando a vender menos unidades, pues, o sea, para vender menos unidades y así tiene un mayor margen. Y luego, a medida que ya se han vendido las unidades, pues voy bajándole el precio hasta llegar a todos los segmentos de forma que cubre toda la población. O sea, de alguna manera empiezo siendo un producto más exclusivo porque eso tiene un precio muy alto y luego poco a poco lo voy popularizando. Otra estrategia podría ser la de prestigio, es decir, yo tengo un precio alto y lo dejo ahí. Entonces, con esto lo que buscamos es exclusividad. Por ejemplo, pues el caso de un Rolls Royce, ¿no? Y por último sería la penetración o cuota de mercado, es decir, intentamos entrar con precios bajos, con precios populares, para entrar de forma rápida, ágil, para obtener economía y bueno, pues a través del producto que tengamos, que puede ser que tenga un mercado muy amplio, que tenga alta competencia, que tenga una demanda muy elástica, pues intentar coger esa cuota de mercado, ¿vale? Bien. Bueno, ahí os he puesto algún ejemplo de algunas estrategias de precio, ¿vale? Bueno, luego tendríamos en función de la demanda. En función de la demanda podemos ajustar el precio o precio psicológico. El ajuste de precio puede ser único, variable o de descuento. El único es el valor bajo, por ejemplo, una barra de pan. El variable es en función del cliente, por ejemplo, pues con descuentos por pronto pago, o los famosos rappels en función del volumen o en función de los canales de distribución que tengan un precio u otro, si es de temporada o no, por ejemplo con bonificaciones como pasa con los plan renove de los automóviles, distintos precios dependiendo del público al que me esté dirigiendo, o también descuentos. Pero ojo, descuentos tienen que ser periódicos, es decir, un descuento permanente no es un descuento, esto tarde o temprano va a minar nuestro posicionamiento de marca y va a afectar
con una percepción baja por parte del cliente, ¿vale? Entonces, tenemos que suscribir exclusivamente los descuentos a un periodo de rebajas o unos descuentos específicos. Y luego tenemos los precios psicológicos que pueden ser de referencia, habitual, de prestigio o redondeado, ¿no? El famoso 399,99. Y por último también tenemos que determinar la estrategia de precios en función de la cartera de productos de la empresa. Pues lo podemos hacer a través de las líneas de producto, como por ejemplo intervalos de precio entre productos para maximizar el beneficio, productos opcionales o complementarios, pues por ejemplo en el caso de Amazon Kindle, pues el vender la funda, ¿no? Para poder cubrirlo. En el caso de las cámaras, pues antes eran determinadas películas y ahora pues serían las memorias, las tarjetas de memoria. Luego tenemos también productos cautivos. El más tradicional puede ser el de la impresora, que estás cautivo a los cartuchos de los toners, o por ejemplo los Windows con el antivirus, ¿no? O el caso de la hipoteca, que es hipoteca y seguro del hogar. También tenemos productos, paquetes de productos, que puede ser, por ejemplo, el ejemplo que os pongo ahí de un gin tonic, que entonces vendes la ginebra, pero también las copas específicas o los condimentos o distintos tipos de tónica para probarlo, ¿no? Y entonces pueden hacerse un maridaje con la ginebra que se puede vender. O las líneas de precios, donde hay un número reducido de precios a los que se vende toda la mercancía. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, pues cuando teníamos las tiendas de un todo a 100, o puede ser también pues en Wallapop, ¿vale? Bueno, aquí os expongo diferentes ejemplos de estos ajustes de precios y bueno, y pasamos ahora a ver los modelos de generación de ingresos. Algunos ya lo tenéis explicado dentro de las píldoras de aprendizaje del tema 2, pero podemos resumir que son 6 fundamentalmente, ¿no? Primero, la venta directa. Yo vendo a través de mi canal web y eso es lo más extendido. Luego también la conversión de ventas en leads. Los leads lo vamos a ver más adelante, pero es un tráfico de usuarios que están cualificados, es decir, que han mostrado ya interés sobre el producto previo y, por tanto, ya están dentro del tubo de conversión, de forma que haya una mayor probabilidad de que terminen comprando. Y ya pueden comprar pues a través de mi web. Luego tenemos los modelos de suscripción. Me suscribo a determinada newsletter, a contenidos específicos de una web, al uso de una aplicación. Ingresos a través de publicidad de los banners, eso también lo veremos posteriormente, la última P de publicidad contextual o sponsoring. Programas de afiliación, que consiste en una comisión por ventas en webs de terceros provenientes de tráfico de nuestra web. Y por último, pues el pago por visión o pago por descarga, ¿vale? Bueno, pues con esto terminaríamos la sesión. Con esto terminaríamos la sesión referente al tema 4 de los precios, en la que, bueno, pues repasando un poco lo que hemos visto, primero lo que era el concepto de precio, después qué factores tanto internos como externos influyen en el mismo, los 3 métodos de fijación de los precios y las estrategias de precios que se pueden determinar. Y luego, por último, pues el impacto del modelo de ingresos en el precio o coste digital. Bueno, pues por mi parte está todo. Espero que os haya resultado útil este tema 4. Muchísimas gracias y ya sabéis que estoy a vuestra disposición en los distintos canales de comunicación que tenemos abiertos. Gracias.